Hola, soy Esteve Olivé, Barefoot Go en las redes sociales, el fundador e impulsor de la comunidad El Poder a tus Pies, una comunidad que surge de mi historia personal como corredor y activista descalcista que me he tenido que enfrentar a la dictadura del calzado para mostrar los beneficios del descalcismo y para que éste se pueda seguir practicando en todos los ámbitos posibles de la vida. Debido a la importancia que me he dado cuenta que tiene mi experiencia personal, he escrito un libro, El poder a tus pies, en el que relato mi historia como descalcista, para que sirva de nexo con la tuya, con la vuestra, para poder crear tribu, para poder crear conocimiento junto con los descalcistas y las descalcistas y los referentes actuales. Muchas gracias por seguirme y no dudes en ponerte en contacto conmigo si te puedo acompañar en tu proceso. Me puedes encontrar en Instagram, en YouTube y en charlas Hablemos del Descalcismo en Spotify. Muchas gracias por tu interés. Bienvenidos y bienvenidas a Hablemos de Descalcismo, unas charlas que están dirigidas por mí, Esteve Olivé, Barefoot Go, en las redes sociales. Unas charlas que están pensadas para dar voz a experiencias descalcistas para poder crear conocimiento juntos. Hoy tenemos aquí a una historia de superación que ha tenido que superar fronteras y límites para ir más allá de su país, para moverse por el mundo como un ciudadano libre, y esa libertad que él ha aprendido a lo largo de su vida es la que le ha llevado a poder vivir sin límites también en los pies. Y eso es lo que nos viene a contar para que nosotros podamos aprender a ver una nueva manera de ver el mundo y la vida con más libertad, sin límites. Y esta persona, que es amigo también, es el señor Karim El Hayani, que aquí lo tenemos y nos hace muchísima ilusión tenerlo aquí. Muy buenos días, Karim, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Tevi. Un placer aquí estar siempre, volver a hablar contigo siempre es un placer, siempre, siempre se agradece porque tienes esa energía positiva que contagia también a cualquiera, yo creo, da igual en qué estado estés, se contagia y eso es bonito, ¿no? Rodearse de gente como tú que tiene esa energía positiva se agradece. Eso es lo que nos une, ¿no? Bueno, ahora Total. te he presentado, ahora preséntate tú, quién eres, a qué te dedicas. Hola, pues soy Karim Hayani, y, soy corredor de montaña, aunque estos últimos años me dedico más bien a dedicarme a hacer retos, sobre todo récord Guinness, retos que nadie ha conseguido, o muchas veces alguien ha conseguido, pero retos muy extremos de conocer realmente tu cuerpo al máximo, al límite, al límite, al límite, hasta dónde puede llegar sobre todo el cuerpo humano corriendo descalzo. Y pues también nací en Marruecos, crecí toda mi vida en España, aunque ya llevo 9 años viviendo en Canadá. Me dedico realmente a trabajar, trabajo un poco, pero me estudié cocina en Madrid, entonces me dedico al tema de restauración y pues así es. Muy bien. ¿Y qué es para ti el descalcismo, Karim? ¿Y cuándo te descalzas en tu día a día? Pues fíjate, yo descanso mucho, me gusta descansarme mucho sobre todo cuando corro en la naturaleza, cuando estoy en la naturaleza, en la montaña, es mi momento favorito cuando me descalzo.
Es verdad que un día la sociedad que vivimos y donde yo vivo, pues en Canadá también, pues hace 6 meses de invierno, 6 meses de verano, entonces el clima es muy diferente al que hay en Europa, pero prácticamente me descalzo yo solamente cuando corro. Es verdad que, por ejemplo, ahora mismo que hace una semana estaba en México y es verdad que tenía más posibilidad de irme descalzo, pues la sociedad también estaba más adaptada, Latinoamérica está más adaptada al ir descalzo, pero es verdad que no me descalzo siempre porque la verdad que a veces vivimos también, no me gusta cuando voy descalzo que me miren así raro y todo eso, porque vivimos también en una época de esclavitud, esa de que hay que llevar zapatos sí o sí. Y de hecho, pues yo soy una persona que me gusta disfrutar del descalcismo porque me gusta pues sentirme en la naturaleza, esa conexión que tengo en la naturaleza, esa libertad que cuando tengo los pies al aire libre, la verdad que es única. Y me descalzo prácticamente cuando hago deporte, cuando dependen dónde estoy, pero sobre todo cuando estoy en zonas donde hay mucha gente, donde hay mucha naturaleza, pues casi siempre voy descalzo. Muy bien, muy bien. Y mi pregunta es, ¿y cómo lo llevas esto de ir calzado en el trabajo? Porque claro, al trabajar de cocinero, muchas veces el miedo este, ¿no? Que te ponen y los seguros que hay en los negocios, que si no vas calzado, le cae un puro a tu jefe y entonces te ponen la cabeza que, Karim o quien sea, tienes que ir calzado porque si no esto no te va a cubrir el seguro. ¿Cómo lo llevas? Bueno, yo al principio es, o sea, no, o sea, al principio te cuesta. Entonces, pues como ya sabes que eso es así, pues al final es verdad que hay que intentar trabajar de la mejor manera, o sea, llevar un calzado minimalista, al final es lo que Ah, te toca. sí. Entonces, calzado minimalista, un calzado con el pie ancho, o sea, con el pan, siempre suelo llevar o sea, La forma del perdón, pie. la forma del pie, o sea, el calzado que tengo es un calzado muy ancho por la parte delantera, entonces de esa manera pues tienes el pie un poco bastante suelto y lo tienes en libertad, aunque llevas un calzado, pero siempre también intento comprarme esos de una talla y media, dos más. De esa manera, aunque llevas el calzado, pero llevas tus pies sueltos, entonces de esa manera, pues ayuda un poco de que tengas los pies sueltos, ¿no? Y de esa manera, pues Claro. también evitas también, al final es una de las ventajas que tenemos de correr descalzo, evitamos un estrés súper importante. Porque a la hora de llevar los zapatos muy justos, pues al final tus dedos se juntan y eso genera un estrés y te lleva ese estrés poco a poco y genera extra cansancio en el cuerpo. Entonces, un calzado minimalista, o sea, aunque no vayas descalzo, pero si llevas un calzado minimalista, te quitas un estrés de Pues encima sí, también. pues claro, te da movilidad y te sientes vivo, ¿no? Al final le estás dando vida a tus pies y los pies, que son el fundamento de tu cuerpo, los cimientos de tu cuerpo, si tus pies están bien, tu cuerpo está bien. Totalmente de acuerdo contigo. O sea, no hay mejor explicación que esa. Y qué bien que tengas, que te den esa posibilidad de poder ir con este tipo de calzados, porque en ciertos sitios te obligan a ir con calzado de protección y esto yo no me quiero ni imaginar de lo que puede Sí. representar esto, ni quiero, Mm, ni quiero imaginármelo, ¿eh? Pero tiene que ser horroroso. no. Bueno, Karim, cuéntanos cuánto hace y cómo descubriste tu pie. ¿Cómo dejaste de esconderlo y descubriste o empezaste a conocer aquello que hasta ese momento desconocías? Pues fíjate, yo he nacido toda la vida, o sea, he nacido hasta los 10 años en Marruecos, entonces ahí los niños pues siempre jugamos siempre descalzos y todo eso. Entonces, pues para mí lo más normal es ir correr descalzo, ¿no? Y jugar al fútbol descalzo. De hecho, ahí en Marruecos, pues no, las zapatillas, pues para nosotros es algo que como cuesta mucho dinero, entonces los niños para no estropear los zapatos,
pues los zapatos lo tenemos como para bodas o para ir al colegio, para nada más. Entonces ahí pues casi todos los niños para jugar nos compran nuestros padres sandalias de cuestan 50 centavos, pero como unas sandalias como son tan baratas, pues también son de muy mala calidad, ¿no? Entonces, si juegas con ellas a fútbol 2 3 partidos, se te rompe también. Entonces, pues siempre a la hora de jugar la metemos las manos y corremos ahí jugando el pie a pie o jugando cualquier cosa o jugando al fútbol. De hecho, las sandalias las utilizamos muchas veces de portería, ¿no? Para, para, para saber dónde hay que meter gol, o a veces hay varios juegos de portería de A4 y cada uno pone dos sandalias, esas son portería, ¿no? Entonces las sandalias sirven para muchas cosas en Marruecos. Entonces, pues al venirme a España, pues es lo que hablábamos antes, ¿no? Pues al final te sientes como de una manera de como la esclavitud, tienes que ponerte una zapatilla sí o sí, pero es verdad que pues al final yo corría siempre con, bueno, de hecho mi primera carrera que a mí me invitaron, es como empezar el atletismo, me invitaron escolar de atletismo y me dijeron, ah, pues tenemos un cross escolar y yo fui a correr ese cross escolar y yo ni siquiera sabía cuáles eran una zapatilla de correr, entonces corrí mi primer cross escolar con una T90, porque yo en esa época jugaba fútbol 7 con unas zapatillas de fútbol con multitacos y con eso corrí porque para mí eso es como... Dijo, esto para sirve para jugar a fútbol, pues también en el fútbol corro, pues también servirá para correr. Yo no sabía que había que zapatillas para fútbol, para correr, para pádel. Para mí eso es como súper nuevo, ¿no? Un mundo súper moderno, porque ahí en Marruecos tenemos una zapatilla y da gracias a Dios y es para todo. Entonces, tener una zapatilla para qué, para mí era como, o sea, yo no entendía eso. Entonces, pues de esa manera, pues, y de hecho conseguí quedarme entre los 3 primeros y mi entrenador me dice, joder, ahora lleva ganando gente que lleva 7 años entrenando y con la mejor zapatilla de atletismo y tal y tal. Y todo eso. Y al final, un día de estos, después de entrenar, al final ya me dijeron, no, pues si para estas son las zapatillas de correr. Y claro, vine conmigo como varias personas ahí a ayudarme y esto y lo otro. Pero un día después de entrenamiento, de una manera sin querer, ¿no? Que después de entrenar rodamos con unos 10 15 minutos y me las quité ahí para soltar los pies. Y eso después de estar todo el entrenamiento entrenando con las zapatillas, con los pies cerrados, agobiados, pues la verdad, a la hora de quitarme la tos, sentí una paz conmigo mismo, una conexión con la naturaleza, un bienestar que no tiene precio y dije, mi entrenador de hecho se llama Álvaro López Cotillo, le dije, Álvaro, creo que a partir de ahora voy a empezar a correr descalzo porque lo que siento, o sea, le dije, de estar reventado, de no poder con mis piernas y de andar ahí arrastrando ya los pies ahí, a ver cuando termina el entrenamiento del cansancio, a sentirme como nuevo, dije, es que esta sensación no tiene precio. Me dijo, tú mismo, tú sabrás si te quieres correr descalzo, adelante. Y de hecho en esa época, pues te hablo en 2000, a lo mejor 2009, 2008, 2009, en esa época pues no se hablaba mucho del minimalismo en España, ¿no? No se hablaba del minimalismo, ni sabía qué era. De hecho, era como yo era un loco, era un loco, de un niño, sobre todo tenía, no sé, 13 14 años en esa época. Entonces, prácticamente es una conexión con la naturaleza, una conexión de paz y de estar bien conmigo mismo que no tiene precio Total. y dije, pero, pues, al final lo descubrí de una manera sin querer, ¿no? Aunque No, no. lo que estaba haciendo toda la vida, Y pe- eso, y eso nos une, porque me claro, siento muy identificado, Karim. Tú sabes que yo empecé a correr con unas Nike Jordan porque no hostia, tenía zapatillas tampoco específicas para correr, ¿sabes? Con hostia, unas Nike Jordan. Yo salía y con unos pantalones que se me claro, caían cuando me ponía a correr, se me caían los pantalones. hostia. Por eso me llama mucho la atención, ¿no? Me hace mucha gracia, ¿no? Y Hostia. entonces, esta manera, ¿no? De este descubrimiento siempre es, es casual, ¿no? O sea, es algo que surge, no sabes ni cómo, pero un buen día te surge esta conexión y dices, ¡buah, esto ya se ha acabado! Y entonces, a ver, tú, igual que yo,
has sido activista minimalista Ujú, y has tenido que enfrentarte a la dictadura del calzado. ujú. Es esta norma que todo lo que es no ir calzado está mal visto, rechazado y te vuelves, desapareces. No Claro. eres nadie, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido la relación con las federaciones y las organizaciones de los eventos para poder correr descalzo? ¿Qué obstáculos te has encontrado? ¿Cómo te han tratado? ¿Has podido salir con los demás? ¿Has aparecido en las clasificaciones? ¿Te han dado la visibilidad de los demás o no? Sí, la verdad que el mío fue un tema, fue un tema duro porque pues obviamente, ¿no? Estás intentando, pues, por tus sueños, ¿no? De vivir del deporte, de ser uno de los mejores deportistas de España, ¿no? De todo eso. Y fíjate, mi caso, pues yo te hablo de mi caso, ¿no? De mi caso, hacía carreras sin ningún problema, todo bien, hasta que cuando gané la final de la Copa de España en 2013, que ahí, pues claro, la final de la Copa de España, los patrocinadores eran pues los mejores marcas que hay en España, ¿no? De que fabrican zapatos. Un segundo, pero Sí. tú corrías en guaraches. En Guarache, yo corría en Vale, esa época en sandalias. Yo en esa vale. época corría en sandalias. Justamente, pues sí, corría en sandalias en esa época y pues yo iba pues a correr la final de la Copa de España. De hecho, había corrido la primera, el Campeonato de Madrid, quedé bien, quedé primero. Y luego justamente después corrí la final de la Copa la final de la Copa de España. Y Y, pues ahí y allí la entidad que lo organizaba era la FEDME, ¿no? Era la FEDME, claro, ahí todos, antes de esa carrera todos, pues estaba bien, ¿no? Pero claro, cuando llegué llegué yo, corría con las marcas ahí, pues que patrocinaban ahí los mejores, digamos, ahí realmente estaban los mejores de atletas de toda España, ¿no? Toda España y claro, las marcas pues venían con sus futuros atletas y todo eso. Claro, y al ganar yo con mucha ventaja y con récord de la bajada y todo, con una Guaraches, pues no les sentó muy bien a las marcas. Entonces, desde ahí fui duro porque al final ellos pagan, fui duro porque lo ves, no es un tema deportivo, sino un tema de negocio, ¿no? Porque nosotros pagamos y nos interesa que nuestros corredores pues, ganen las carreras, ¿no? Y cuando viene a un chico con sandalias, pues no le siento tan bien. Pero ¿tú crees que esto era por el tema de las marcas, que también, o por un tema de reglamentación de las normas que pone la FEDME de correr con zapato cubierto? Es que a mí, ¿O yo tú te no hablo de mi, sabías la reglamentación que había? no, la reglamentación no lo sabía, pero antes yo no tenía ningún problema hasta que gané. Entonces, yo hasta que no gané, nunca he tenido ningún problema. Cuando gané, ya parece de hecho se ha hecho súper, tuvimos una época de mucha tensión, de hecho lo pasé mal porque muchas carreras quería hacerlas y no podía hacerlas por el tema de la reglamentación Claro. y a veces hasta llegaba la carrera y los organizadores me decían no se puede. Generalmente yo lo que recibí, los organizadores, muchos de ellos no es que me querían fastidiar, nada de eso, simplemente los árbitros de la FED me estaban ahí y era un tema de la FEDME, Exacto, pues y entonces ellos me dejaban correrla, pues ellos se metían en problemas, entonces exacto. pues yo tenía esa inteligencia también de no decir, vosotros no me queréis, nada de eso, simplemente pues yo entendía perfectamente a los organizadores Entiendo. porque porque al En- final son los reglamentos de la FEDME y todo eso. Es Entonces, el reglamento. así es. Entonces, pero yo lo veía un poco es un reglamento también muy absurdo, ¿no? Porque dices, hay que llevar calzado adecuado, claro, y la gente que corre con cualquier zapatilla, es que muchas veces en carreras por montaña hay mucha gente que lleva calzado de ir a caminando por la ciudad, de que ni siquiera es adecuado para la montaña, o sea, Y que ni siquiera está preparada.
Claro, eso es. Ni siquiera la gente está preparada ni para correr carreras por montaña. Y claro, para ellos, una persona que no está preparada, pero que se te muera en la montaña no pasa nada. Pero un tío que se entrena cada día, está súper preparado para ir con ese casado, está mal, ¿no? Entonces la FEDME ahí tiene unos reglamentos ilógicos que no tienen ningún sentido. De hecho, muchas veces yo hablaba con ellos, ni siquiera ellos tenían la respuesta. De hecho, a veces, pues es que este reglamento está puesto por cuatro personas ahí en su despacho que no tienen ni idea del deporte, muchos de ellos, pues claro, cuando les pones eh, por qué, ¿no? Cuestiones lógicas, no te saben responder, ¿no? Porque es muy fácil ponerse ahí en un despacho unas normas, ¿no? Pero hay que entender, yo creo, que cada situación. Entonces, es verdad que, por ejemplo, dice, no, pues hay que adaptarse a esta norma. Por ejemplo, a ver, si el deporte al final es cultura, es conocer otro tipo de culturas. Entonces, si vienen otras personas de otros países que están para ellos correr descalzo, correr con sandales, como por ejemplo en México, los tarahumaras y todo eso, tampoco les vas a dejar si es que lo normal para ellos es eso. Exacto. De hecho, para mí lo más peligroso era correr con unas zapatillas, porque yo, al correr con unas zapatillas, yo no tengo contacto con el suelo, entonces no estoy acostumbrado y la posibilidad de que me rompa un tobillo, que me pase algo grave, era muy Es fácil, ¿no? Porque yo, mayor. a mayor, yo de hecho a veces, sobre todo en esa época, yo a la hora de caminar, a veces se me iba el pie así porque yo no tenía contacto con el suelo, no estaba acostumbrado a caminar bien con los zapatos, ¿no? Entonces, para mí era correr con zapatos era algo súper peligroso. Y luego me decían que lleve el pie cubierto y luego, vale, el pie cubierto, pues está cubierto, pero luego no, el suera no es esto. Y luego, pero habéis mirado ese que va pasando por unas pantuflas, parecen ahí Mira, para ahí. yo, Karim, me ha pasado lo mismo que a ti. Y yo he insistido, insistido, igual que tú, continuar 3 años seguidos, campeonato de Cataluña con la fe, reglamentación. Primero, no puedes participar. Hostia. Tuve que salir, no me dejaron salir desde el cajón de salida. Tuve que salir desde fuera con la gente en la calle y Sí, añadirme a sí. la carrera porque no, porque el árbitro se puso como si fuera, ¿sabes? Como si fuera un padre enfadado que está castigando a su hijo, pero ¿qué estás haciendo? Pues igual, no me dejó entrar desde allí, tuve que desde fuera y no salí ni a la clasificación. Segundo año, me dejaron salir con los otros corredores, pero tampoco salí en la clasificación, quedando entre los 10 primeros, ¿eh? Hostia, Y joder. me repetían un año y otro, me decían, hombre, no te has lesionado, pero ya veremos el año que viene. Eso durante 2 años seguidos. Yo decía, pero ¿estáis locos o qué? O sea, a ver, no sé, he repetido que yo llevo más de 10 años corriendo así, ¿sabes? Y al final, me dejaron. Y Hostia. no gané, pero quedé cuarto, cuarto de la general. No, está súper bien. Joder. Que realmente por eso digo, esto es ser activista, lo mismo que haces tú, creer en Claro, tus ideales. ¿Y por qué lo haces? Para fomentar, para hacer, para mostrar los beneficios del descalcismo claro. y fomentar de que se pueda practicar con libertad en todos los ámbitos posibles. ¿Vale? Totalmente. Ujú. Entonces, yo me leí la reglamentación. ¿Y sabes lo que Vale, pone? Fomentar el atletismo en todas sus modalidades. Se claro. están contradeciendo. Sí, 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 no, eso es cierto. ¿Y eso era la FEDME o la Real Federación Española de Atletismo? No, porque tú hablas de una federación por encima, porque esto Ah, era vale. la catalana y Ah, tú la hablas de la catalana. Sí, sí. nacional. Vale, vale, vale. La catalana, vale, ¿Vale? vale, te Pero bueno, entiendo. da igual, al Sí, 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 final sí. las Ujú. federaciones lo que hacen es coger la reglamentación más elevada Ujú. y transportarla a la de abajo, ¿no? Claro, ¿Por qué me acabaron de dejar competir? Porque ya 3 años ya es mucho y porque yo tenía como entrenador
a uno de los organizadores del evento. Y después de 3 años de hablar con la FEC y con la organización diciendo, pero si este hombre, que yo he salido a correr con él, y no es que en 10 minutos se acaba esto, ¿eh? Y no es que corra en guaraches, sino que se descalza cuando le da la gana y se pone a correr por ahí con las piedras. Digo, claro, es que este es el descalcismo, ¿qué te piensas? Claro, no, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero eso sí, o sea, es que hay una Sí, incongruencia, no tiene sentido, ¿sabes? sí, no, fue un debate duro, fuerte, fuerte en España. Ha dado mucha polémica y mucho, fue un debate bastante fuertecito en España. Bueno, Sí, sí. vamos a seguir. La siguiente pregunta es, ¿qué etapas has pasado en el descubrimiento de tus pies? O sea, la adaptación, la transición. ¿Y qué has aprendido en cada una de ellas? Bueno, al final lo que aprendí con el pie humano es como un poco como los estiramientos. Los estiramientos. Es como que si cuando te preparas, por ejemplo, para un reto, cuanto más constante eres corriendo descalzo, más avanzas. Por eso a veces yo veo gente, ¿no? Y lo sigo viendo que ya llevan 5 6 7 8 10 años y no avanzan. Es porque empiezan corriendo descalzo pero lo alternan mucho con sandalias y entonces el pie cuando lo alternas con sandalias, pues todo ese trabajo que has hecho de descalzo, pues como que das pasos para atrás. Claro. Entonces tú puedes estar 10 años así y no vas a avanzar. Y yo veo mucha gente que son como, para muchos son referentes, pero es verdad que me dicen, hostias, es que para mí correr una maratón por montaña es duro y tal, por las piedras, todo eso, pero por la mala preparación por su día a día, ¿no? De entrenamiento, también eso conlleva mucho. Yo lo que descubrí que cuando más constante eres, por ejemplo, para la nieve, ¿no? Para mí, primer día que yo salí a correr en la nieve, yo no podía aguantar más de 2 minutos a menos 10 grados, menos 14 grados. O sea, para mí era como algo, o sea, en ese momento era imposible, pero al descubrir que cuando te adaptas tu cuerpo poco a poco, ese imposible se vuelve algo súper fácil y algo súper normal, porque tu cuerpo la primera vez eh, es imposible porque es la primera vez que tu cuerpo siente eso, ¿no? Pero si tú lo acostumbras poco, pues conseguir lo que quieras. Y yo, por ejemplo, para mí lo que era imposible, luego lo hacía con la gorra. Por ejemplo, hacer una media maratón en nieve y hielo a menos 5 grados, a menos grados, es algo fácil. Qué grande. Pero antes era algo imposible, algo que no podía hacer. Entonces, lo que aprendes es, de hecho, ayudo a varios corredores minimalistas, ¿no? Y su progreso desde que han empezado conmigo me dice, es que no sabíamos que se podía entrenar así de esa manera. Exacto. Y nosotros me decían, hostias, es que llevamos 5 años y no avanzábamos Muy nunca. bien. Y Es que por entonces, eso podemos aportar nosotros, porque claro, nosotros hemos confiado. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, porque al final, si somos coherentes, nos damos cuenta que en función de lo que te pongas en los pies, le ujú, estás dando una información diferente a tu cerebro, porque los claro, pies son sensores y envían una información a tu mente para que se pueda adaptar. Si tú le vas enviando diferentes informaciones, ¿cómo quieres que tu cuerpo se pueda adaptar? No se claro. adapta de ninguna, de ninguna. Imposible. Es imposible, totalmente de acuerdo. Y es algo, por ejemplo, es como, por ejemplo, para correr un maratón, cuando ya, si tu rutina entrenar descalzo es todos los días, ya estás a un nivel que entrenas todos los días, el día que tengas una maratón, tú no necesitas 4 meses, 6 meses de entrenamiento descalcismo, porque tu pie ya está entrenando años entrenando descalzo. Entonces, o sea, lo único que necesitas es trabajar cardio y ya, porque tu pie ya está listo. Por ejemplo, para mí la maratón de sable son 250 kilómetros. O sea, lo que era preparación de pie, mi pie estaba para correr. O sea, yo no necesitaba una preparación para. O sea, sí necesitas como adaptarte al terreno de arena y todo eso,
pero tu pie como está tan entrenado y llega un momento que es todoterreno, da igual lo que pongas por delante, lo va a pasar de una manera increíble, o sea, lo va a superar. Por eso yo digo, por ejemplo, a mí, la maratón de sables también me pusieron problemas de, o sea, de correrla iba, porque justamente un año antes iba uno de los mejores corredores del mundo, que es un influencer que tiene medio millón de visitas y tal. Es un tío que dice, hay que prepararse 6 meses para esta carrera porque es la carrera más dura del mundo, bla, 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 bla. Y yo digo, pues eso lo necesitas tú, pero porque eres influencer y haces eso para tener likes o esto, o un contenido. Pero un corredor minimalista no necesita 6 meses, yo no Me necesito seis encanta, meses, 6 meses. Entonces, y claro, me los encanta. corredores me dijeron, o sea, la organización me dijo, no se puede porque vino tal, 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 y este tío hace retos súper tal, y dije, es que este tío no es corredor minimalista, si Es ese que, tío... ¿sabes qué pasa, Karim? Que lo fácil es creer que lo que a uno le pasa a todo el mundo. Y esto es un Claro. error muy grande. Porque, Mm, ¿y si no le pasa al otro? Y el otro a lo mejor no le pasa y se siente mal. claro, Porque lo que tú le estás diciendo, eh, pues lo estás generalizando, pero no tiene por qué pasarle a él. totalmente Esto de es acuerdo. muy importante y es muy interesante porque realmente siento que la adaptación que se consigue practicando el descalcismo rompe con muchos mitos y con muchas normas que nos han hecho creer, Claro, que nos han totalmente de hecho acuerdo. creer. Y esto es muy importante, la disciplina y la continuidad. Y es algo que coincidís muchos descalcistas porque, por ejemplo, hace poco entrevisté a Miguel Ángel, el Yeti suizo, que también Ah, corre sí, descalzo y claro, sí, le pasa sí, lo mismo que a ti. Él vive en Suiza y gran parte del año es invierno y hace frío. Y dice lo mismo, me he tenido que ir adaptando poco a poco, no hay ningún secreto. Primero un minuto, dos, tres, cuatro, cinco, y el cuerpo y el pie se acostumbra a todo y aprende claro. a termorregularse, porque cuando tú dejas el pie descubierto, el pie se adapta al medio y a la temperatura, y tu cuerpo también, porque a través de Claro, la temperatura se adapta. eso es, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y el error que comete mucha gente aquí es como sobre todo los muchos corredores que cuando hacen muy buena preparación ya se adaptan a todo eso y luego quieren, y luego lo dejan y ya porque hacen otros entrenamientos con zapatillas y todo eso. Entonces aquí pues ya todo ese entrenamiento tan bonito, esa preparación, pues se va no vale para, no, no es que no valga para nada, pero ya vuelves unos meses Porque antes de entrar a pierdes clase. adaptación. Y Eso es, y yo lo digo también en el libro, ¿eh? El pie, igual que se adapta, se desadapta. claro, totalmente de Entonces acuerdo. es continuidad, continuidad. Cuanto más libertad le das al pie, más eh, disciplina tienes que ponerle para que continúe con ese nivel de adaptación, ¿no? Y esto es muy, 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 muy importante lo que estás diciendo, ¿no? No, totalmente de acuerdo. Yo creo que de hecho es, como tú lo has dicho, igual que se adapta al pie súper rápido, depende de cuáles son todo eso, se desadapta. Y eso es el punto clave de por qué la gente no consigue avanzar. Yo conozco a gente que ya llevan 10 años y me hacen a veces unas preguntas como si alguien llevase 3 meses. Y digo, "Uf, hostia, sí que Bueno, porque lo que tú has aprendido con el tiempo y has podido experimentar en tu cuerpo, no lo han podido experimentar ellos. Y yo siempre digo lo mismo, lo que te dice la mente que no puede hacer, eh, pruébalo, claro. porque tu cuerpo te demostrará que puedes ir más allá de lo que nunca te has imaginado. Totalmente de acuerdo, sí, sí, no, totalmente al 100. O sea, es increíble, ¿no? O sea, es la conexión, los entrenamientos, sobre todo
cuando, es que yo, yo todos los récords Guinness que yo hice últimamente, todos yo los visualicé. Antes de hacerlo, los visualicé. ¿Cómo es esto de que te visualizabas antes del reto? Explica, explica. Bueno, yo creo que al final, siempre que cuando tienes un objetivo, creo que a veces, creo que todas las personas tenemos una visión muy diferente, vemos un reto y creo que es súper importante aprender, cuando ya tienes una cierta experiencia, una cierta, pues como ya conoces tan bien a tu cuerpo, ya te imaginas, si esto lo haría así, 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 pues sí que se puede hacer, ¿no? Entonces yo siempre antes de batir cualquier récord de eso, yo ya me imagino dentro de la carrera, me automotivo, creo que siempre hay que buscar, cada persona creo que tiene que buscar su propia motivación Muy para bien. conseguir ese reto. Y creo que hay cosas que yo, por ejemplo, doy charlas a veces de motivación y creo que cada persona tiene que buscar su propia motivación, ¿no? Muy bien. Mira, Karim, precisamente me encanta esto que estás diciendo porque en el capítulo que estoy escribiendo ahora hablo de esto y de lo importante que es observar tu mente Ujú. para poder utilizar esto que dices tú, ¿no? Las técnicas de cada uno según su personalidad para poder afrontar que afrontar no es nada más que responsabilizarse del Ujú. momento que está viviendo para que eso se haga realidad, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que, y de hecho, a veces, yo ahora mismo, ¿no? Estaba dando una charla a 600 niños, luego otra charla al mismo día, 250 niños. Les digo, si algo dice, si quieres conseguir esto, porque hoy en día se han puesto muy, muy virales unas charlas de coach, unas frases de motivación, ¿no? Si trabajas duro, seguro lo consigues, ¿no? O sea, tú puedes trabajar a veces en un objetivo un año o dos y no lo vas a conseguir y no pasa nada, pero al final la persona que te has transformado durante esos 1 o 2 años es increíble, ¿no? Eso es un gran logro, ¿no? Y muchas veces no lo valoramos y creo que debe- debemos valorar ese tipo de cosas porque Totalmente, hay personas... totalmente. Es que esto es básico y es algo que también rompe con los mitos del sistema en que vivimos, porque el Total. sistema en que vivimos está basado Ujú. en el sufrimiento y en Claro. el dolor. Y para conseguir las cosas Ujú. no tiene nada que ver con esto. No, 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 para nada. Yo creo que hay que disfrutar del proceso, también es algo súper bonito y creo que no conseguir los retos no pasa nada. No quiere que decir que tú no eres bueno ni que se te da bien, nada de eso. Al final el deporte es así. Me Hay cosas que encanta. se consiguen y hay cosas que no, no se consiguen y puedes seguir con tu vida igual de bien. Totalmente, totalmente, totalmente. Eh, el esfuerzo, son tantas cosas que nos han metido en la cabeza desde pequeños y esto estamos aquí para poderlo cambiar. Qué grande, Karim, me encanta, me encanta. No, no, y así es. Y es como, por ejemplo, la maratón de sables, a mí lo que me pasó, yo me visualicé unas cosas, ¿no? Y Vale, mira, entrenando y es, un sí, momento, un momento. Esto sí, ya es la siguiente pregunta. ¿Cuáles vale. son tus mayores superaciones en el descalcismo hasta el momento y de qué te sientes orgulloso de haber conseguido? Venga, Yo creo que el top uno es maratón de sables. Maratón de sables es mi mayor logro, pero no es por... Hay cosas que la gente, sin, bueno, ahora mismo lo van a poder ver aquí, ¿no? Porque solamente salen dos entrevistas, tres, y una de ellas va a ser la tuya. Así que gracias. una de las cosas más duras de la maratón de sables no son los 250 kilómetros, sino para un corredor de minimalista hay una etapa que no la puedes entrenar. No la puedes entrenar. Y es que esa etapa fue en el tercer día o cuarto día, creo que fue en el tercer día, no, perdón, en el cuarto día,
fue, de hecho, ha sido, no se me juntó esa etapa, se me juntó todo, porque es la etapa más dura, porque cada día hacemos 20 muchos, 30 y pocos kilómetros, pero el cuarto día, que ya estás hasta la nariz, estás súper cansado, quemado, porque la maratón, ¿sabes? No duermes bien, o sea, duermes por partido 2 horas y media, tres, y viene un viento, te despierta y luego hay una arena que te da en la cara, porque duermes prácticamente la parte de abajo al aire libre, o sea, sí que hemos buscado manías de esconderlo todo eso, pero igualmente no descansas bien, ¿no? Pero hay una etapa para un corredor descalcista, es el cuarto día, y encima eran 84 kilómetros, y cuando ya lo único, no te apetece ni caminar ni 100 metros, te meten 84 kilómetros ahí por el desierto, y hay por un poquito pasando la media maratón, hay una etapa, hay unos terrenos ahí de pinchos, plantas que con muchos pinchos, y miraba yo, pues, digo, aunque hago más kilómetros, pero para esquivarlos, y miraba y no había manera de esquivarlos, y eran muchos, muy duros, y tocaba pasar por ahí, sí o sí, era muy duro, era de realmente pichar pinchos, Una de tortura. tocar una tortura de esos de locos, y digo, uf, y esos influencers que dijeron no se podían porque es duro y tal esto, y uno se retiró el segundo día y el otro se retiró el tercer día, digo, lo más duro no lo habéis visto en una maratón, sabes descaso, porque el cuarta etapa era Madre mía. era una muy duro, y son cosas que no puedes entrenar, y lo descubres ya el cuarto día cuando ya estás ahí, o sea, nadie te lo dice. De hecho, yo el siguiente, que era tercer avituallamiento, porque me acuerdo perfectamente, llegué a uno, el dos, el tercero, llegué, y hasta uno de los podólogos tenía unas sandalias de esas que eran así de grandes, y se le había clavado un pincho, y tenía que Imagínate. atenderle todo eso. O sea, con eso, y mucha gente se le ha clavado en el pie pinchos de eso, ¿no? Porque eran como de esas bolitas que lo pinchas, se te quedan en el pie, pero también eran como de las largas, como agujas. Entonces era como, uf. Y dije, Madre Karim, mía. no era duro, era como no podía avanzar mucho. Dije, Karim, tu reto es terminarla. Y avanzaba así, y quitaba así de los pies un montón de pinchos, Ya. seguir avanzando, quitar un montón de pinchos, y así, Súper. como me tocó, no sé cuánto, a lo mejor un kilómetro o dos, o dos y algo, pero fueron Pero. Y que eternos, no se acababan. eternos, 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 porque la verdad que no, era muy duro, pero yo creo que la maratón Sables es mi mayor logro, porque es una carrera, te lleva al extremo, 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 y también es una Hombre, carrera que es conoces que gente increíble, o sea, conoces gente, superar esta prueba tela, ¿sabes? sí, es no increíble, o sea, hasta con zapatillas es Bueno, muy duro, y al es muy final, duro. claro, es lo que tú dices, ¿no? Ya no es el día, sino el proceso. Todos los días ahí, desde que corres hasta que te acuestas y te levantas por la mañana, o sea, porque la maratón de sables también es cuando duermes o cuando Claro. descansas. Descanso, la verdad, prácticamente no lo ves, y Madre eso, mía. y sobre todo cuando ya estás ahí un montón de horas corriendo descalzo, y tienes que llegar y tienes que cocinarte, Exacto. no, y encima no puedes recibir ni una ayuda si no estás descalificado y tal, y Claro, te lo es tienes una que... carrera, es recomendada una vez en la vida, porque conoces tu cuerpo al límite, y que las personas que conoces ahí son personas humanas de 10. O sea, lo mejor de la maratón, ¿sabes? Son las personas luego que conoces, porque son amigos de toda la Hombre, vida. Son es amigos de toda la que, vida. claro, es que estas situaciones te curten y cuando vives, como tú has dicho, ¿no? En una situación con los recursos tan limitados, es cuando aparece el compañerismo y los Mm. valores de apoyo mutuo, porque comprendes lo que tú estás viviendo y al comprenderlo, comprendes al otro, ¿no? Claro, no, totalmente de acuerdo. Es, por ejemplo,
para que te haga una idea, por ejemplo, no sé, obviamente lo conoce porque en Cataluña y en España es súper conocido Gerard Morales, Blacky. Habíamos coincidido muchísimas carreras y en la Maratón de Sables somos como como familia, ¿no? O sea, Claro. en la Maratón de Sables somos una relación como de familia, de él y su pareja Manu, Mep, también somos como o sea, es una familia porque conocemos ahí la parte humana del corredor. Claro. Antes, por ejemplo, yo lo veíamos en la carrera y les hola, ¿qué tal? Bien, y ahora pues hablamos a lo mejor 2 veces a la semana, tres o una, Claro. pero o sea, hay Sea, una se relación súper... genera, se Ah, genera de esos vínculos cercanos, ¿no? si conoces la parte humana del corredor Total. y las otras carreras, lo único que conoces, ¿cómo vas? Molt bé, a ver cómo vas, ¿cuánto tiempo voy a hacer? ¿Cuánto tiempo voy a correr? A ver qué esto, bien, esto, hablamos Claro. de tiempos y de gilipolleces y nos Más, olvidamos de la parte importante de la preparación y de más todo lo allá que del lleve. corredor, claro, más allá del corredor. Así es, Muy totalmente. bien, vale. Ahora aquí vamos a introducir lo que hemos aprendido, lo que tú ya nos has empezado a explicar, a ver si Ujú, se te ocurre alguna cosa más, ¿no? ¿Qué rutina sigues para activar tu cuerpo, sobre todo en temperaturas extremas, frío, calor, ujú, las rutinas que utilizas, ¿no? Eh, yo te he visto y sé que tú corres con poca ropa, ¿vale? ujú. ¿Cómo lo haces para mantenerte caliente? Y después para volver a la calma. ¿Has tenido que cambiar tu alimentación en función del reto según las condiciones del clima, calor, frío? ¿Cómo lo haces para centrar tu mente y superar los límites del cuerpo cuando no estás acostumbrado? Porque claro, es lo que dices tú, al final no todo se puede entrenar. Claro, no todo, no para nada. Cuéntanos algunos de estos secretos, alguna de estas técnicas que utilizas desde tu experiencia. ¿Cómo afrontas estos retos extremos? Bien, pues perfecto. Pues si quieres empezamos por la parte del frío ¿Sí? de Canadá. Aprovecho que vivo en Canadá. Vale, claro. Así es, por ejemplo, para salir a correr en un clima frío desde cero, directamente, aunque sea un minuto o dos, es muy duro. Yo no he podido, habrá gente mucho mejor que yo y lo podrá hacer sin ningún problema, pero yo según mi experiencia y la temperatura con la que estaba, -15, -20, pues para mí correr 1 o 2 minutos era de locos. Entonces, pero también tenía, yo es que claro, yo quería batir el récord Guinness del hombre que más frío aguanta en el mundo, que era Wim Hof. Como Winhof. Así es, y yo cuando les dije a mis amigos, quiero bater el récord Guinness de Wim Hof, me dicen, tú estás loco, ¿sabes quién es Wim Hof? Que le acabas de hacer una entrevista a Copra, que está en Netflix, esto, lo otro, y dije, es que yo he visto esos retos, yo sí que lo puedo hacer. Y de hecho, cualquier reto de frío, todos los que hay, o sea, yo los puedo hacer sin entrenamiento. ¿Y qué Y, mi- hacías? ¿Qué hacías? y así es. ¿Respiraciones? Lo más importante es la respiración, pero aún así con la respiración, como en Canadá hace tanto frío, ni aún así ni aún así podía. Entonces empecé ¿Y con la hacías respiración. respiración de Winhof o respiración de fuego o fuelle? Fíjate, hacía más respiración bueno, esas respiraciones me las enseñó Luis Montaner, que es un catalán ahí pues ahí es de Cataluña. Entonces, pues él tiene una gran suerte de aprender a entrenar con él la parte superior y todos los ejercicios de entrenamiento lo hacíamos con respiración. Entonces era como, pero no solamente respirar, es respirar y concentrarte contigo mismo. Y de esa manera consigo subir las pulsaciones de una manera súper rápida sin moverme de un Muy sitio. bien, Entonces, muy bien. entonces consigo calentar la parte interior. De esa manera, cuando viene el frío, yo ya estoy súper protegido. Me Entonces, encanta. entonces, esa es la técnica base, pero aún así sabiendo esa técnica, empezando desde cero, aún así es difícil afrontar el frío tan extremo. Por ejemplo, un frío como que hay en los Pirineos,
tú lo puedes hacer y te funcionaría súper bien, claro, porque hay que hablar, depende qué parte del mundo vives, ¿no? No es lo mismo que vivas en España que vivas en Canadá, ¿no? Por ejemplo, viviendo en Cataluña, con esas técnicas de respiración, por muy fría que está la cosa, ¿cuántos te vas a estar? ¿A -10 grados? O sea, -5. O sea, eso es frío, pero es un frío soportable con las técnicas. Muy Entonces, en bien. Canadá, entonces, Me parece muy importante y clave dos aspectos que has dicho. Subir la temperatura del cuerpo y subir las pulsaciones. Notar la temperatura del cuerpo que sube y subir las pulsaciones. Esto es un tipo de respiración que se habla aquí, Rubén Sosa, en vale, Respira aquí y ahora, ¿no? vale, Que es el tipo de respiración café vale, hostia, no, no sabía cómo se para llama así. activar el cuerpo. Vale, hostia, qué Muy bueno. bien, muy bien. Así es. Venga, ¿qué Entonces, más? entonces, pero para si la temperatura es muy, muy, muy fría, como por ejemplo en Canadá o otro país donde hace temperaturas, estamos hablando de -10, -15 grados, yo lo que hice es me compré un barreño de esos, que un barril súper grande. Entonces me compraba, lo metí realmente en una esquina de la casa y lo metía ahí, pues metía compraba hielo, hasta al final hielo ya se me hacía súper caro, entonces ya empecé a congelar ahí cosas en el congelador y ya lo metía porque al final el hielo sale muy caro. Si lo practicas todos los días, te sale caro porque Claro, tienes que meter bolsas y bolsas y bolsas de hielo. y tú lo que hacías era recrear esa situación a través de hielo para que tu cuerpo, para ver si era capaz de superar esas condiciones, ¿no? Bueno, eso es, pero es una manera súper buena para empezar desde cero, porque mi cuerpo no está acostumbrado a esas temperaturas. Entonces, yo estoy en el hielo, pero es verdad que afuera de mí estoy en una casa, entonces no hay tanto frío, pero cuando te metes en esta sí que estás frío. Entonces, es una manera, porque creo que la salud es súper importante, pues cuando te entra mucho frío, pues sales y ya estás en una temperatura caliente con tu toallita y todo estás a salvo. Cuando ya estás muy preparado, ya puedes salir afuera, porque Claro, sales afuera. evitar la hipotermia. Eso es, eso es. Cuando ya estás tu cuerpo acostumbrado, o sea, al final todo lo que vienen haciendo esto son cosas positivas. Te sientes mucho mejor contigo mismo, tienes mucha más energía, eres mucho más activo, mucho más espabilado. Entonces es eso, ¿no? Entonces creo que empezar de menos a más. O sea, yo realmente empecé desde cero. Yo sabía que yo podría ser el mejor del mundo haciendo el media maratón descalzo, pero para eso también sabía que para conseguir eso tengo que empezar desde cero. Vale, Entonces, muy bien, me encanta. Súper interesante. Ahora, ¿qué haces, Karim? ¿Qué haces cuando estás realizando un reto, como por ejemplo lo que estabas explicando del desierto de sables, y te empiezan a venir pensamientos de estos de la mente que te dicen, no puedo, no puedo? ¿Qué haces? ¿Cómo haces para enfocar tu mente en lo que tú quieres? claro, depende cada carrera. Por ejemplo, la maratón de sables, pues estaba súper agradecido también como a la Territorio Trail. La verdad que me ayudaron muchísimo. Gracias a ellos he podido hacerla. Al final hemos hecho un reto juntos, ¿no? Porque si no hubiese sido por Alfonso de Territorio Trail, pues la verdad que este reto no hubiese sido posible, ¿no? Porque desde la organización ya me dijeron que no se podía y yo sabía que se podía y se lo dije a Alfonso. Entonces, pues eso. A mí lo que me ayudó mucho en la Maratón Sables, pues las personas que me ayudaron, pues como Territorio Trail, pero también hay algo que me pasó súper curioso, que no sale en las noticias, nada de eso, que es como yo cuando iba corriendo, eh, yo iba con una mentalidad de terminar la carrera, pero para terminar la carrera yo me concentré en terminar etapa por etapa. Karim, vamos a terminar hoy. Cuando terminas hoy, ya pensarás en mañana, porque a veces Muy bien, estaba muerto y me quedaban 190 kilómetros por terminar, ¿sabes? muy bien, Y muy como bien. si pienso en 190 kilómetros, voy a destruirme psicológicamente desde motivarme.
Un po- Objetivos a muy a, corto término. a muy poco plazo. Digo, tú terminala hoy y mañana ya será otro día. Vale. Y así es. Entonces, pero al final a mí lo que me ayudó mucho, 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 también los compañeros que yo estaba haciendo, no quería dejarles porque me estábamos generando eso, pero hay algo que me ayudó mucho, muchísimo. Pues, yo creo que el punto clave es que yo como iba tan concentrado, me decía la gente, ¿tú piensas que vas a poder terminar los 250 kilómetros así? Y yo, creo no, lo voy a terminar. O sea, eso seguro, y así con una sonrisa en la cara, y gente que llevan las mejores zapatillas del mundo, que llevan unas cosas para que no se le meta arena y todo eso, y me veían a mí con una ganas, una motivación de Porque esas estabas como proyectando. proyectando, y ya yo ya me visualizaba que iba a terminar la maratón Total, de sable. total. Entonces, y mucha gente lo que empezó a generar, dice, oye Karim, ¿podemos correr al lado tuya? ¿Te molesta? Porque todo el mundo sabía mi nombre, porque la organización antes me presentaba como que iba a hacer reto y todo eso. Entonces, mm, pues muchos sabían mi nombre, ¿no? Entonces, y mucha gente venía a correr al lado mío y me decía, hostia, es Karim, es que yo llevo la mejor zapatilla del mundo y la verdad que estoy a punto de abandonar, y correr al lado tuya, viéndote corriendo descalzo y con la mentalidad de querer terminarla, me motiva a mí a terminarla también. Claro que sí, claro Y que al, sí. y al final había, sin querer, había unas 10 15 personas corriendo a mis lados porque les motivaba Que tú les verme, movías. claro, y al final, una manera sin querer, o sea, para ellos yo les motivaba, pero luego Claro. dije, Karim, tienes a 10 personas que están corriendo al lado tuya porque ellos te ven como ejemplo, superación y motivación para Qué terminarla bonito, porque te la ves descalzo. Me dice, Karim, qué ah, bonito. si piensas que quieres abandonar, ya puedes terminarla porque tienes una gran responsabilidad detrás. Qué Entonces, grande, claro. eso me motivó mucho Eso te... al tener tanta responsabilidad también, como que soy el ejemplo para muchos, o sea, era motivación para muchos, Guau, y abandonar no era una opción porque no era una opción, y qué venían grande. youtubers y el día siguiente me decían, gracias por ayer, tú en Italia eres famoso, el otro me decía, en Rusia eres el número uno, porque eran youtubers y publicaban contenido. Qué Y claro, grande. son gente que tiene millones, y claro, yo ya de Italia me dice, ya ha salido en no sé qué en Italia, entonces yo ya estaba saliendo en televisiones en todo el mundo y yo sin enterarme, ¿sabes? Y era como, estuvo Qué bonito. grande. Karim, mira, en el libro también, en el capítulo este que estoy escribiendo, hablo de, de varias técnicas, como por ejemplo, chequear el cuerpo para ver dónde pongo tensión. Esas son técnicas que yo utilizo. Centrarte en la técnica de carrera, sonreír, porque esto también es una estrategia, una técnica, ¿eh? Total. Eh, ¿Tú utilizas alguna de estas cuando haces carreras así en un entorno, entre comillas, más estable? O sea, yo, por ejemplo, lo único que sí que necesito, o sea, lo que utilizo, o sea, sí que entrenas de respiración antes. Yo entreno ahora mismo, mi entrenamiento se ha cambiado mucho de hacer mucho ejercicio con la parte superior con Vale, respiración, vale. pero, Todo pero es esto verdad no que lo... lo otro no, la verdad que no. O Vale. sea, no, Vale, no. es que está muy bien, está muy bien. Sí, Que al final aquí sí, se demuestra que cada uno tiene sus técnicas y está claro, bien. totalmente. No, Muy bien. totalmente de acuerdo contigo. Vale, y cuando hace calor, ¿qué haces? Ahí sí que intento, por ejemplo, la hidratación, sobre todo para mí es súper importante, tomar aguas de sales minerales, o sea, yo tomo agua de mar, la verdad que es la única que me funciona, y agua de mar para mí Totom Sport es como top, o sea, es top, eso es un milagro, Hombre, porque pero no, Totum es la marca más cara que hay, Karim. Yo eso utilizo es el cierto. agua que la recojo yo del mar, ¿sabes? Hostia, pues no sabía. Pues fíjate, justamente hace poco conocí a un señor ahí en México, en Veracruz, que cogía agua de mar y tal, y así Mira, se la Karim, tomaba. pues ahora te voy a dar yo mi truco, ¿no? Yo a veces voy al mar y no puedo recoger agua, porque Claro, ahí el mar está muy bravo. claro. Pero cuando el mar está más calmado,
me meto para adentro, Sí, cuando ya no toco de pies, con la botella cerrada la bajo y relleno la botella con varias veces porque claro, sí, hace, sí, 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 ¿vale? sí, Es complicado. sí, Pero esa agua mezclada con agua normal, yo le pongo poca cantidad, ¿vale? Porque mucha sí, gente sí. dice una cuarta parte. No, yo no le pongo una cuarta parte, yo le No, es pongo mucho. un 5% de un vaso grande así, igual le pongo dos dedos Ah, no, pues es más que suficiente. De hecho, o menos, depende sí, del sí, sí, momento. Porque sí, hay sí, sí. momentos que el cuerpo tampoco te pide beber agua de mar siempre. No, no, no. Al final, ¿sabes qué pasa? Yo creo que las necesitamos ahí, sobre todo, ¿verdad? Cuando hacemos ejercicio, pues Exacto. depende qué marca y todo eso, pero si hablamos en Para... agua de margen en mar, es Exacto. como cuando tú pierdes sales minerales, el cuerpo necesita recuperar esas sales minerales, Eso es. pero si tú, por ejemplo, has tenido una rutina, por ejemplo, tranquila y tal, chill ahí, pues tampoco necesitas tanto. Pues no, No. no las necesitas No. directamente. No. Remineralizas el cuerpo. Vale, Ujú. muy bien. Pues seguimos. ¿En qué punto sientes que te encuentras de adaptación en este momento y qué te gustaría conseguir para ir más allá? Yo ahora mismo mi próximo gran reto, o sea, obviamente mis próximos objetivos serían ya hacer montañas grandes, pero mi próximo gran reto sería subir la montaña más alta de México, que son, estamos hablando, 5.635 más o menos, y ya estamos ahí tirando para 6.000. Y pues ese sería uno de los más, mis objetivos más guays, más chulos, aunque es México, pero estamos hablando de temperaturas súper extremas, una altura, pues ya 5.600 ya es mucha altura, y sobre todo Sí, sí. yo te acompaño, tío. Yo te No. acompaño. Vamos juntos a liarla. No, pues sería un placer, sería un placer. Ahora mismo, de hecho, a partir de esta semana, sí, no, sí, a partir de esta semana, de hecho, me voy a desconectar totalmente de las redes sociales, me voy a desconectar de todo. Solamente voy a dedicarme a entrenar, a ponerme en forma y a ponerme al 100 al 100 al 100 al ¿Cómo, 100 cómo se llama esta montaña? ¿Te acuerdas? sí, es el Monte Orizaba. Monte Orizaba. Monte Orizaba. Es el monte más alto de México y también tienen el glaciar más grande de todo México, entonces es una pared súper así de nieve. Esos son retos, ya son otros retos, hay que tener, son como un poco de récord Guinness de medio maratón. Hay que tener, estos retos no son como lo consigues o no, son retos de hay que conocer muy bien el cuerpo porque o no o lo consigues o pierdes o no lo consigues, pero también hay mucha probabilidad de que puedas perder alguna parte de tu cuerpo si eres una persona que no sabe escuchar bien tu cuerpo. Entonces, de esa manera, cuando corres descalzo, tú ya no puedes pisar como un asfalto así poco a poco. Entonces, yo siempre a la hora de pisar el suelo intento exagerar un poquito más la pisada para de esta manera que haya más impacto de sangre, que la sangre no se congele, porque estamos hablando que hace tanto frío, tú ya no puedes, si pisabas así, a la hora de llegar al piso es como que doy una cachetada de mi cuerpo, de mi pie con el suelo para que para que se active toda la circulación sanguínea. Entonces, eso es uno de los trucos que utilizo. De hecho, mi récord Guinness cuando yo lo batí el día siguiente, como ha sido un récord Guinness tan viral, ha salido en todo el mundo, hubo un canadiense que me lo quería que batir el día siguiente, porque a mí me invitaron con el primer ministro de Canadá y todo eso, uno de los programas que no salen ni los canadienses ahí deportistas, pero al venir de Europa, de España y batió el récord Guinness de frío extremo en Quebec, pues a ellos les dijeron, este tío no es ¿Cómo, normal, ¿no? cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Entonces, por haber sido un reto tan viral en Canadá, entonces me lo querían batir realmente el día siguiente, una semana, en fin, yo me enteré una semana después que me lo mandaron. Y hubo un canadiense que me lo quería batir porque ha sido un reto súper viral y lo tenían que llevar a urgencias rápido, una ambulancia,
porque iba a perder una parte de sus pies. Porque Bueno, digo, pues porque, nada, claro. porque son cosas que Al sí, final que esto es un proceso y un que pro- no sale de un día para otro, que es el proceso de tu vida que has ido desarrollando esta pues adaptación, ¿no? Esta adaptación a ciertas condiciones de tu cuerpo que no lo puede hacer cualquiera, ¿no? Que porque lleva un sí. trabajo. No, lleva mucho trabajo, pero luego es lo que yo digo. Cuando tú haces una preparación, desde fuera se ve súper fácil. Por ejemplo, yo también llegué tan bien preparado que yo llegué con un short y sin camisa y la gente que hacía -14, -18 grados, los canadienses decían, ¿y este tío? O sea, le parecía ¿De dónde ha salido ¿Dónde este Yeti, no? así es, y pero al final, de estar tan bien preparado, pues al final desde fuera se ven cosas súper fáciles. Pero si tú ves a los canadienses, para que te hagas una idea del mi récord Guinness, de hecho, los que me iban a hacer de liebre se resbalaban. Ya, Porque, ya ayer lo contaste, ¿no? sí, Mira, sí, sí. queda muy poco tiempo, ¿vale? Ocho Vale. minutos. Vamos a ir con la última pregunta, que es, Perfecto. ¿qué recomiendas o qué le dirías a las personas que están empezando? A las que sienten dolor tan solo poner el pie en el suelo, a las que tienen miedo, al- por lo que hemos hablado, ¿no? De las Claro. normas y todo, ¿no? Por las que sienten vergüenza y las que se sienten dominadas por el sistema. ¿Qué les dirías a la gente, a esta gente, desde tu Sí. experiencia, ¿no? Con el descalcismo, qué es lo que aporta y cómo pueden enfrentar todos estos miedos, dolores, vergüenzas, etcétera? Sí, perfecto. Yo creo que es súper buena pregunta. O sea, respondiendo a una de ellas, o sea, al principio de todo es empezar en el césped, empezar en terreno que es súper suave, que no, por ejemplo, si ven un vídeo, pues no hace falta empezar por donde lo que ven, ¿no? Sino mirar ser un corredor minimalista dentro de 2 años, ¿no? Dentro de 2 años, porque eso tiene un proceso súper largo. A nivel terreno, yo recomendaría césped, parques, terrenos súper suaves, una Poco a montaña poco. poco a poco. Uno de los otros consejos, a correr con zapatillas minimalistas, pero para mucha gente lo que le pasa, pues compra zapatillas minimalistas y quiere hacer los mismos kilómetros con la que zapatilla antes, y luego empiezan a tener pinchazos en los gemelos y dicen, Un minimalismo, proceso gradual, así es, pues, así es. Y el minimalismo gradual. es una mierda muchas veces, dice la gente, pero porque empiezan mal. Muy Entonces, bien. un proceso súper gradual. Creo Y, que, creo que has dicho también otro consejo muy bueno. Disciplina y constancia. Del claro. mismo modo, si quieres ir descalzo, ves descalzo, pero no te pongas 1000 tipos de calzados porque te pasará como el Esteve, que me pasé durante una época de mi vida que no me quitaba los dolores y las agujetas por todos los sitios, porque Sí, mi sí. cuerpo ya no sabía ni cómo, ni cómo tenía que ir, ¿sabes? Sí, 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 no, no, porque al final, cuando ya empiezas con un calzado minimalista, pues tu cuerpo pues empieza a adaptarse, tu musculatura empieza a cambiarse, ¿no? Poco a poco, pero si un día le pones un y tu cuerpo va a estar loco y dice, No ¿dónde, sabe. ¿por dónde tiro, no? Claro, claro. Así es. Entonces es eso. Y sí, para la gente que le da vergüenza de todo eso, pues yo creo que tiene que pues correr los parques, sitios donde no hay mucha gente y disfrutar de ello e intentar tomártelo de la misma manera, hacértelo en un grupo también, pues que sale a entrenar en grupo, pues se lleva más llevadero. Y pues es que también depende de dónde viva cada uno, pero entrenar sitios en los parques donde la gente hace deporte y todo eso, pues normalmente no pasa nada. Yo lo hago y no pasa nada. De verdad que a veces en la ciudad pues hay gente que no te entiende y puede mirarte así raro y tal y esto, pero simplemente para empezar, yo creo que serían los parques, sitios de naturaleza, porque también, aparte del sitio es agradable, la sensación que tienes es súper buena, también la gente que está ahí son gente que va a ir a hacer deporte, a caminar, de desconectar consigo mismo, entonces el ambiente con el que nos rodeamos yo creo que es algo súper importante y muchas veces depende de ese ambiente, pues uno progresa o no. Totalmente. Yo creo que has dicho una cosa que también es clave, disfrutar, Mm. disfrutar. Porque cuando tú disfrutas y sientes
lo que hemos dicho al principio, ¿no? Que eso es bueno para ti. Eso lo decía mucho Jesús Trejo, ¿no? En el momento que yo descubrí que eso era bueno para mí, me daba igual lo que me dijeran los otros. Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y eso yo algo, y yo creo que es algo lo tengo también súper presente porque yo cuando visualizo un objetivo y yo sé que puedo batir ese récord Guinness, por ejemplo, o sea, ya me puedes decir lo que sea, por ejemplo, la organización, por ejemplo, para correr 250 kilómetros, para mí era de locos. Yo me acuerdo en 2016 les dije que voy a correr 100 kilómetros descalzo y me decían, eso no se puede. En 2016, en esa época, no había gente que corría 100 kilómetros, ¿no? Entonces era como el primero y tal, y claro, pero como yo lo visualizaba, yo sabía que yo lo podía hacer. Entonces ya me puedes decir tú lo que quieras, porque yo sé que tú no me estás diciendo no por hacer, muchas veces no por hacernos daño, no por maldad, No, sí, por falta de experiencia y pues no, estás hablando por tu, cómo tú ves las cosas. muy bien. Mira, esto ahora estás hablando de otro tema que es el primer capítulo del libro, que son los miedos. Está hablando de los miedos del otro. Ujú. La gente cuando te dice a ti, tú no puedes hacer esto, te está hablando desde el miedo que tiene él de hacerlo, que le Claro, lleva a pensar de que no puede él hacerlo y te lo está claro. trasladando a ti. Claro, totalmente de acuerdo. No, totalmente de acuerdo. Pero cuando ya tienes una experiencia tan esta de hecho, yo cuando llego a un país o a un eso, yo sé que cuando una persona, después por la vida, por todo, no sé, pero tengo esa parte súper desarrollada que cuando una persona me habla, sé muy bien si me está hablando sobre su experiencia o sobre de una manera lógica. Y aún así, yo estando, por ejemplo, en México y hacía unas preguntas, ellos conocen, por ejemplo, me ha pasado en varios países, depende de lo que me dice, yo sé que esa persona me está hablando sobre su experiencia o sobre de una manera realista. Qué guay. Y eso, y eso se trabaja a través de vivir muchas experiencias en todo el mundo y con diferentes personas en el mundo. Y es algo súper increíble porque saber que si esa persona te está hablando, por ejemplo, para que te haga una idea, así algo súper rápido, que no tiene mucho con el deporte, pero No, pero eh, esto también tiene que ver con lo que tú has aprendido a hablar contigo mismo, a claro, hablar contigo mismo de una forma amable, de una forma claro. eh, sobre todo amable, ¿no? Sí, no, totalmente de acuerdo, o sea, totalmente de acuerdo. Yo creo que yo soy una persona que cuando me dicen algo así me gusta mucho, porque eso de trabajar duro, nunca pares, nunca abandones, hay que seguir, eso no es cierto. Muchas veces, muchísimas veces hay que tener el freno del carro y ver lo que estás haciendo bien y lo que estás haciendo mal, porque trabajar mucho, entrenar mucho, no significa que vas a conseguir tus objetivos, porque No, puedes estar entrenando de una manera incorrecta y estás siguiendo para allá y tu objetivo total. está por el camino derecho. Entonces, parar, frenar y tomar las cosas con calma, disfrutar de ellas, yo creo que es una parte súper importante del deporte y muchas personas trabajan súper duro y por desgracia lo trabajan de manera incorrecta. En el minimalismo también yo veo personas que entrenan súper duro. Ahora mismo yo estaba en México y me dicen, es que entreno mucho, pero no consigo esto y esto y lo esto. Pero los pobres entrenaban tan duro, se esforzaban tanto, pero lo estaban haciendo de una manera incorrecta. Y Entonces, yo ya sé el resultado de eso, de si sigues entrenando de esta manera o de otra. Al final, la experiencia te hace ver muchas cosas que muchas personas no la ven. Al final, una charla a lo mejor de 5 o 10 minutos te puedo ahorrar 5 o 10 minutos de 5 o 10 años de progresión, ¿no? total. Muchísimas Así. gracias, Karim, por esas conclusiones tan buenas que nos has hecho y por acompañarnos con tu experiencia y con tu conocimiento que es, ¡fua! No tiene precio esto, No, Karim. muchas gracias a ti, un placer estar contigo y siempre, siempre, y también estás motivando a mucha gente y tú ya te veo por ahí que estás en otra liga del minimalismo ya, Sí, descalcismo, te estás en otra liga. seguiré en todos tus retos porque siempre como eres un gran referente para